Si quieres saber lo que ocurre entre bastidores, has venido al lugar adecuado. Amores ocultos, peleas interminables y susurros periodísticos hablan aquí. Suscríbete. No te pierdas el interior de la revista. En una entrevista que parecía rutinaria, una frase lo cambió todo. Mahasine Meravet, la querida actriz de la serie Saret, pronunció unas palabras que encendieron todas las alarmas. Este amor me cansó. La sala quedó en silencio. Los micrófonos captaron cada sílaba y, en segundos, la declaración se convirtió en una tormenta mediática. Lo que se suponía sería una conversación sobre su carrera, tomó un giro inesperado hacia su vida amorosa. Desde entonces, la atención de medios y redes no ha hecho más que crecer. ¿Era un mensaje cifrado? ¿Una confesión directa? ¿O simplemente una reflexión general sobre las relaciones? Lo que sí es seguro es que nadie quedó indiferente. La frase desató un sinfín de interpretaciones. El primer nombre que surgió en la mente de todos fue el de Cenk Torun. Las redes ardieron, los foros de fans se colapsaron y los titulares de revistas comenzaron a especular con fuerza. En los programas de espectáculos, los analistas del corazón no tardaron en tomar la palabra. Algunos opinaron que Mahasine está al borde de una crisis emocional. Otros, en cambio, la defendieron y señalaron que sus palabras son el reflejo de una mujer fuerte, que está marcando límites. Se habló incluso de un posible punto final en su relación con el galán de la pantalla. Lo cierto es que Mahasine apareció visiblemente agotada. Sus gestos, su postura corporal y su forma pausada de hablar dejaron entrever un peso emocional importante. Se comentó que no es la primera vez que da señales de incomodidad frente a las preguntas sentimentales. Esta vez, sin embargo, su frase fue más contundente que nunca. El público percibió una sinceridad brutal. Fuentes del entorno de la actriz aseguran que ha estado evitando encuentros públicos con Cenk. Al parecer, entre ambos ya no hay la misma complicidad que antes. Las grabaciones de la serie han continuado, pero según algunas personas del equipo, el ambiente ha cambiado notablemente. La tensión se siente hasta en los silencios del set. En paralelo, Cenk Torun no ha emitido ningún comentario oficial. Sin embargo, publicó una imagen críptica en redes sociales con una frase que decía: "No todo lo que brilla es amor". Este gesto fue interpretado por muchos como una respuesta indirecta a Mahasine. El intercambio silencioso entre ambos actores ha despertado aún más interés entre sus seguidores. El fandom de Saret se encuentra dividido. Mientras algunos creen que todo forma parte de una estrategia publicitaria, otros temen que la pareja esté atravesando una crisis real. Lo que para muchos será una historia de amor tanto en la ficción como en la vida real, ahora se ve envuelta en una bruma de incertidumbre. Las opiniones están polarizadas. La presión mediática ha aumentado considerablemente. Los paparazzis han intensificado su seguimiento, buscando cualquier detalle que confirme una ruptura. Mahasine ha sido vista sola en varias ocasiones, lo que alimenta aún más las especulaciones. Su semblante serio y reservado no ayuda a calmar los rumores. En redes sociales, los usuarios han comenzado a compartir mensajes de apoyo con el hashtag #FuerzaMahasine. Sin embargo, también hay quienes critican su manera de exponer una crisis personal en una entrevista.
Algunos la acusan de victimizarse, mientras que otros aplauden su valentía. Lo innegable es que sus palabras han hecho eco en todos los rincones del mundo digital. Mientras tanto, el equipo de producción de la serie ha preferido mantenerse al margen. No han emitido comunicados ni declaraciones. La historia entre Mahasine y Zeng, que parecía tan estable y sólida, ahora se escribe entre líneas y miradas. La relación, sea cual sea su estado actual, se ha convertido en un tema nacional. En la última grabación, testigos comentaron que Mahasine se mostró profesional, pero distante. Zeng, por su parte, evitó cualquier contacto visual prolongado. El clima entre ambos es descrito como frío. El equipo intenta trabajar sin involucrarse, pero el ambiente se ha vuelto pesado. Cada gesto entre ellos es analizado al detalle. No es la primera vez que Mahasine deja entrever que sufre presiones dentro de su relación. En entrevistas anteriores, ha hablado sobre la dificultad de compaginar lo profesional con lo personal. Esta vez, sin embargo, su cansancio emocional fue imposible de disimular. Muchos afirman que lo que dijo no fue una explosión, sino la gota que rebalsó el vaso. Los expertos en relaciones públicas aseguran que Mahasine sabía perfectamente el impacto que tendría su frase. Y sin embargo, decidió decirla. Tal vez, como una forma de liberación. O tal vez como un llamado de atención a su pareja. Sea como fuere, el mensaje llegó. Y lo hizo con una potencia descomunal. Algunos seguidores recordaron que hace pocas semanas, Mahasine eliminó varias fotos junto a Zeng de sus redes. En aquel momento no se le dio mayor importancia, pero ahora el panorama es otro. Cada detalle que antes se ignoraba, cobra hoy un nuevo significado. Todo está bajo la lupa. La imagen de pareja perfecta parece haberse resquebrajado. Las sonrisas en las alfombras rojas, los paseos de la mano, las miradas cómplices en entrevistas, todo eso parece lejano. La realidad actual está marcada por silencios, distancia y declaraciones cargadas de emoción. El futuro de esta relación es incierto. ¿Podrán recomponer el vínculo? ¿O estamos ante el final de una de las parejas más seguidas de la televisión turca? Por ahora, solo el tiempo y sus protagonistas tendrán la respuesta. Los espectadores, mientras tanto, siguen atentos a cada movimiento. Por ahora, Mahasine ha preferido no hacer más comentarios. Su entorno afirma que desea centrarse en su carrera y en su bienestar emocional. Alejarse del ruido, al menos por un tiempo. Pero todos saben que cualquier cosa que diga o haga será interpretada como una pista. En el mundo del espectáculo, todo puede cambiar de un día para otro. Pero hay frases que marcan un antes y un después. Este amor me cansó, ya quedó grabado como una de ellas. Esas 5 palabras abrieron una grieta en el corazón de una historia que parecía indestructible. Los próximos días serán decisivos. ¿Habrá reconciliación, un comunicado conjunto o confirmación de ruptura? Nadie lo sabe con certeza. Pero si algo está claro, es que Mahasine habló desde lo más profundo de su alma. Y el eco de su voz aún resuena en todos los rincones del país. El corazón del cotilleo late aquí. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.